¿Qué son los alcoholes? Los alcoholes son compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo funcional hidroxilo de enlace OH, el cual está unido a uno o más átomos de carbono en su estructura. Este grupo hidroxilo es característico de los alcoholes y confiere propiedades químicas y físicas específicas a estos compuestos. Los alcoholes pueden tener una amplia variedad de aplicaciones en la industria, la química orgánica y la vida cotidiana, incluyendo su uso como en disolventes, combustibles, productos químicos y en la fabricación de productos farmacéuticos y productos de cuidado personal. Los alcoholes se destacan por su característico grupo funcional, el hidroxilo OH, que está unido a un átomo de carbono. Este átomo de carbono forma parte de una cadena hidrocarbonada que es alifática y completamente saturada. Esta saturación implica que los carbonos en la cadena estén en un estado de hibridación sp3. Es posible ver a los alcoholes como compuestos orgánicos que derivan de forma análoga el agua, donde un hidrógeno es reemplazado por un grupo alquilo ROH, que se une al oxígeno para formar el grupo hidroxilo. Clasificación de los alcoholes. Los alcoholes se pueden clasificar de varias maneras, principalmente según la estructura del grupo hidroxilo y la cantidad de grupos hidroxilo en la molécula. Aquí tenemos algunas clasificaciones de los alcoholes. Primero, tenemos la clasificación primaria según el carbono al que está unido el grupo hidroxilo. Los alcoholes primarios. En el grupo hidroxilo de enlace OH está unido a un carbono que está unido solo a un carbono. Alcoholes secundarios. El grupo hidroxilo está unido a un carbono secundario, es decir, un carbono que está unido a otros dos carbones. Alcoholes terciarios. El grupo hidroxilo está unido a un carbón terciario, o sea, un carbono que está unido a otros 3 carbones. 2. Clasificación basada en la cantidad de grupos hidroxilo. Monohidroxílicos. Estos contienen un solo grupo de hidroxilo en el enlace de oxígeno e hidrógeno en su estructura. Los dihidroxílicos tienen 2 grupos de hidroxilo en su estructura y los trihidroxílicos tienen 3 grupos de hidroxilo en su estructura. 3. Clasificación según la saturación de la cadena carbonada. Los alcoholes alifáticos tienen una cadena carbonada lineal y ramificada. Los alcoholes aromáticos contienen un anillo aromático como el fenol. 4. Clasificación según el número de átomo de carbono en la cadena principal. Primero tenemos los alcoholes de cadena corta. Estos tienen de 1 a 3 átomos de carbono en la cadena principal. Después, los alcoholes de cadena media tienen entre 4 a 6 átomos de carbono en su cadena principal. Y por último, los alcoholes de cadena larga tienen más de 6 átomos de carbono en su cadena principal. Clasificación según la polaridad de la molécula. Los alcoholes polares tienen una mayor polaridad debido al grupo hidroxilo de enlace OH y son solubles en el agua. Y los alcoholes apolares tienen una menor polaridad y son menos solubles en el agua. Las propiedades químicas de los alcoholes se caracterizan por su alta reactividad y sus reacciones involucran cambios en el grupo funcional. Estas transformaciones se pueden clasificar en 2 categorías. Aquellas que implican la ruptura del enlace entre el carbono y el oxígeno y aquellas que implican la ruptura del enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. La reacción con metales alcalinos. Cuando se trata de reacciones con metales alcalinos, los alcoholes, como se sabe, exhiben un comportamiento similar al de los ácidos débiles. Esto ocurre cuando están en presencia de bases fuertes como los metales alcalinos y ciertos metales alcalino-térreos, que tienen una fuerte afinidad con los patrones como tal. En esta reacción, los productos resultantes incluyen hidrógeno y una sustancia llamada alcóxido metálico. Los alcóxidos son bases de gran fortaleza y cuando se ponen en contacto con agua se regeneran como tal en el alcohol original, junto con iones de hidróxido. Es importante destacar que en esta reacción se produce la ruptura del enlace O con H. Además, los alcoholes primarios tienden a ser reactivos en este tipo de reacciones, mientras que los alcoholes secundarios y terciarios exhiben una disminución progresiva en la reactividad. Esterificación. Cuando un alcohol reacciona con un ácido que suele ser de naturaleza orgánica o carboxílica, se genera agua y un éster como producto.
A pesar de que en un principio se pensaba que en esta reacción se asemejaba a una neutralización ácido-base, investigaciones posteriores han revelado que el agua producida resulta de la unión de un grupo OH proveniente del ácido carboxílico y un ion H del alcohol. Además, es esencial que esta reacción ocurra en un entorno ácido para aumentar la reactividad tanto del ácido orgánico como la del alcohol. Deshidratación en la preparación de alquenos. Esta reacción implica la ruptura del enlace carbono-oxígeno y de un enlace carbono-hidrógeno vecino para formar el enlace carbón-carbono, característico de alquenos, con doble enlace, ¿no? Con producción de molécula de agua. Oxidación. Las reacciones que involucran la oxidación de alcoholes son de gran relevancia ya que sientan las bases para la generación de compuestos carbonílicos, caracterizados por el grupo funcional carbón, doble enlace, oxígeno. Por otro lado, la reacción opuesta, es decir, la reducción, permite obtener alcoholes a partir de compuestos carbonílicos. Cuando un alcohol primario se somete a oxidación, se forma inicialmente un aldehído y posteriormente un ácido carboxílico como productos. En el caso del alcohol secundario, la oxidación conduce a la formación de una acetona, mientras que los alcoholes terciarios no son susceptibles a la oxidación. Propiedades físicas. Las propiedades físicas de los alcoholes se relacionan con la presencia del grupo OH, el cual les confiere un comportamiento similar al del agua. Así, las moléculas de los alcoholes también forman puentes de hidrógeno. Como resultado de la polaridad que presentan, esta polaridad es consecuencia de la alta electronegatividad del oxígeno, que por tanto constituye el polo negativo de la molécula, mientras que el hidrógeno es el polo positivo. Al igual que en el agua, los polos negativos y positivos son de diferentes moléculas que se atraen, dando lugar a compuestos polares con una alta cohesión. Este hecho hace que los alcoholes de cadena corta, entre 1 y 4 carbonos, sean solubles en el agua. No obstante, a medida que la cadena va creciendo, la solubilidad en el agua disminuye y las propiedades físicas de los alcoholes se parecen más a los de los hidrocarburos saturados correspondientes. Una segunda consecuencia de la polaridad de las moléculas de los alcoholes se relaciona con el punto de ebullición, cuyo valor es mayor que el de los hidrocarburos de peso molecular equivalente. Sin embargo, el grado de ramificación que la cadena principal también afecta el valor del punto de ebullición al aumentar las ramificaciones descendiente al punto de ebullición. De la misma manera, de los alcoholes primarios tienen mayores puntos de ebullición que los alcoholes secundarios y los alcoholes terciarios, que son los que tienen los puntos de ebullición más bajos. En cuanto a los puntos de fusión, los valores ascienden proporcionalmente con el peso molecular para alcoholes lineales superiores al propanol. Obtención. Los alcoholes se pueden obtener de diversas maneras, dependiendo de la fuente de origen y del tipo del alcohol que se desee producir. Aquí les presento algunas de las principales formas de obtener alcoholes. La primera, la fermentación alcohólica. Ese proceso es el proceso biológico que implica la conversión de azúcares como la fructuosa o la glucosa en alcoholes, principalmente el etanol, por acción de levaduras u otros microorganismos. Este es el proceso que se utiliza en la producción de bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza y el licor. El segundo es la destilación. La destilación es un proceso utilizado para separar alcoholes de una mezcla líquida como una bebida fermentada. El alcohol etílico o el etanol se separa de otros componentes a través de la evaporación y condensación controlada, y esto se utiliza en la producción de licores fuertes. Tercero, síntesis química. Los alcoholes también se pueden obtener mediante reacciones químicas como la hidratación de alquenos o olefinas o la reducción de compuestos orgánicos que contienen grupos funcionales como cetonas o aldehídos.
Un ejemplo es la síntesis del etanol a partir del eteno. Fermentación industrial. Además de la producción de bebidas alcohólicas, la fermentación se utiliza en la producción de alcoholes industriales como el etanol combustible y el etanol para el uso industrial. En este caso se emplea principalmente la fermentación de azúcares derivados de materias primas como maíz, caña de azúcar o celulosa. Quinto, hidrogenación de aldehídos o cetonas. Los aldehídos o cetonas y cetonas se pueden reducir químicamente con hidrógeno en presencia de catalizadores para producir alcoholes correspondientes. Esto se utiliza en la producción de alcoholes de cadena final. Sexto, reacciones de adicción nucleofílica. Estos son algunos alcoholes que se pueden obtener a través de reacción de adición nucleofílica, como la reacción de halogenuro de alquilo con una sustancia que contiene un grupo de hidroxilo, formando un enlace covalente entre el átomo de oxígeno y el de carbono. Antes de adentrarnos en el estudio de los alcoholes, es relevante plantearse la cuestión de por qué es crucial comprender la química de estos compuestos. Los alcoholes son quizás de todos los compuestos orgánicos los más ampliamente reconocidos y de hecho desde tiempos antiguos se ha reconocido que las propiedades peculiares de las bebidas alcohólicas están vinculadas a la presencia del alcohol etílico o vínico. Los alcoholes desempeñan un papel fundamental en el ámbito de la biología, ya que el grupo funcional del alcohol se encuentra presente en numerosos compuestos relacionados con sistemas biológicos. Por ejemplo, la mayoría de los azúcares, el colesterol, las hormonas y otros esteroides contienen grupos alcohólicos. Además, los alcoholes poseen diversas aplicaciones en los ámbitos industriales y farmacéuticos. A modo de ejemplos, se pueden mencionar algunos de los usos de los alcoholes como aditivos en combustibles, solventes en la industria, componentes fundamentales en la fabricación de bebidas alcohólicas, anticongelantes para vehículos y en la producción de barnices. No obstante, así es como resulta imperativo estudiar el comportamiento químico de los alcoholes debido a sus múltiples usos y aplicaciones. También es fundamental investigar sus efectos perjudiciales en seres vivos y pues en general en la sociedad. Por ejemplo, el etanol puede ser considerado como una sustancia psicoactiva con efectos depresores en el sistema nervioso central. La ingestión del etanol a través de bebidas alcohólicas puede provocar una serie de consecuencias tales como sedación, dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos y aumento de la frecuencia cardíaca. Las emociones también pues se puede perder como un poco el control de eso. También pérdida de coordinación motora y en esos casos de concentraciones elevadas en la sangre puede llevar al colapso del sistema cardiorrespiratorio provocando la muerte.